Buenos días. Bueno, como ya estamos en la hora del aperitivo, yo me había tomado nota aquí de unos cuantos ingredientes a lo largo de la mañana: vertebración del territorio, digitalización, información de proximidad. A estos he ido añadiendo otros, escuchando a los ponentes anteriores, como el tema de las audiencias, la rentabilidad, sobre todo en emisoras municipales, cómo se mide esa rentabilidad en las emisoras municipales, el consumo digital, el tema de los jóvenes, cómo atraer a los jóvenes, la creatividad, fomentar el entretenimiento, no perder la credibilidad. De lo que decía Marta Martín, suspendemos en transparencia. Vamos a hablar de transparencia con nuestros invitados ahora, pues a ver si nos dan la fórmula para al menos sacar un aprobado raspado. Ya no decimos con nota, pero aprobar en transparencia. Y al margen de estas cuestiones, también el tema de los políticos, ya que estamos hablando de emisoras municipales, cómo limitar esa posible injerencia, a veces la tentación de injerencia por parte de los políticos en el trabajo periodístico, son algunas de las cuestiones que me han ido surgiendo a lo largo de la mañana, que aquí que hay muchos compañeros de otras emisoras municipales, pues seguro van a surgir también, así que a ver si nos da tiempo a que planteen sus preguntas a nuestros ponentes, que nos podrán dar una visión de todo esto, y además lo van a poder hacer desde una perspectiva muy interesante, porque cada uno viene de un territorio distinto de nuestro país. Y bueno, tienen un amplísimo currículum que no os voy a comentar porque está tío Google, como también han dicho, proveedor de información, ahí podéis consultar, pero bueno, sí deciros que está con nosotros Manuel Chaparro. Él viene desde Andalucía, fundador y director de la Red de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía, de radio y televisión. Buenos días, Manuel, bienvenido. Exdirector, bueno, pero seguro que puedes hablar como si lo fueses. Luego aclaro, sí. Buenos días, bienvenido. También Francesc Triola, él es director de Radio Premià de Mar y gran conocedor del mundo de las emisoras y de las emisoras municipales, ha trabajado en varias de ellas, y Enrique Sanfiz, que llega desde la emisora municipal de Cana de Galicia, en Fene, donde también han estructurado, bueno, pues una xarxa, una red de emisoras que, bueno, seguro nos pueden dar muy buena información, que Pilar, como coordinadora de la xarxa de emisores municipales de la Comunitat Valenciana, captará al vuelo y nos va a venir muy bien para todos nosotros. Pilar es coordinadora, como decíamos y como sabéis, de nuestra xarxa, y también ha trabajado en Radio Albal, en el taller de radio, y ahora en el ayuntamiento, en la gerencia de comunicación del ayuntamiento de Albal. Así que podemos empezar a lo mejor por Manuel, para que vamos a ver si encontramos ese aprobado en transparencia y qué papel podemos hacer las emisoras municipales. Voy a tratar de poner ejemplos prácticos, porque aunque vengo de una parte académica, pero uno es periodista antes que nada, uno es comunicador antes que nada, y yo todo lo que hago en la universidad es tratar de poner reparos a lo que estamos haciendo para ver cómo lo mejoramos, ¿no? O sea que ahí me he reconcentrado. Digo es porque durante 36 años estuve al frente e inventé esto de la onda local de Andalucía, de EMA. Y justo en septiembre del año pasado eché un paso a un lado porque digo, me están fagocitando, me están devorando, pues ya no doy más de mí, porque mi salario es de la universidad, nunca ha sido un asalariado ni un liberado para trabajar en esto, y esta doble cosa que tenía pues ya me estaba volviendo esquizofrénico, ¿no? Así que la pandemia me obligó a hacer reflexionar y a considerar que tenía que volver a un territorio que dejamos en su día y que debemos recuperar, el territorio de la política. Sí, y digo claramente el territorio de la política porque o somos capaces de trasladarle a los políticos lo que está pasando y en qué momento nos encontramos, o seguramente acabaremos con la comunicación de proximidad. Voy a tratar de ir muy acelerado en dos partes, pero voy a empezar por lo último que decíamos. Radio digital, cuidado. La Ley Audiovisual de 2010 introdujo una enmienda adicional
que le introdujo Convergencia y Unión con esto de que si no me dejáis esto, yo no voto sí a la ley. Y eso fue lo que consiguió. Para que le dieran el sí, introdujo una enmienda que decía que a partir de la publicación de la ley en el plazo de un año, pasamos a la radio digital. Ahí está, no se ha cumplido. O sea, en España existe la radio digital. Existe, hay gente que pagaron un dineral y están emitiendo, la SER, la COPE y otros actores nuevos, Intereconomía y tal, están emitiendo en digital. Lo que pasa es que no tenemos receptores digitales. Esta es la sola tontería. Los noruegos, ninguno quería radio digital, porque no se empeñó. En Noruega no funciona radio digital. El descontento es mayúscula, porque la gente ha tenido que invertir en un cacharro para seguir escuchando lo mismo que escuchaban antes, que es lo que nos ha pasado con los televisores y el apagón analógico. Seguimos teniendo la misma televisión cascosa que teníamos antes, ¿no? Más canales, sí, pero no otra cosa. Cuidado, porque el modelo DAT, si vamos al digital, apagará lo local. Porque estaremos, lo que pasó con la televisión local, estaremos en un múltiple donde hay 6 canales. ¿De qué municipio venías, perdón? ¿De Albal? ¿Qué hacemos en Albal con 6 emisoras locales que tienen que compartir un múltiple? ¿Hay negocio para esto? ¿Tiene sentido? Ese es el modelo DAT. En televisión 4 por frecuencia, en la radio mínimo 6, porque podemos llegar hasta 8, depende de los servicios interactivos que ofrezcamos. Si vamos al digital o vamos a un sistema el sistema DRM, el Digital Mondial Radio, que sí permite individualizar la frecuencia, pero Europa se ha puesto de acuerdo para fastidiar. O sea, se ha puesto de acuerdo para ir a la tecnología que favorece el espacio concentrado de la información. No me gusta hablar de medios de comunicación, me gusta hablar de medios de información, porque o hay bidireccionalidad o no hay, ¿verdad? Yo no hablo con el presentador ni el presentador de televisión, ni con Enrique cuando está en la radio, no. Es medio de información, llamemos las cosas por su nombre, porque así podemos catalogar de verdad. En el medio de proximidad, la cercanía hace que exista esto. Lo digo por lo digital porque me preocupa mucho, llevo mucho tiempo diciéndole, y como alguien en el anteproyecto de ley que ahora se está discutiendo, ojo que se está discutiendo, el día 24 de noviembre tenemos un debate online entre muchas organizaciones para poner el reparo después de presentar durante 2 momentos alegaciones a ese anteproyecto de ley. A alguien se le ocurre introducir esto, nos podemos meter en un auténtico berenjenal. Y todos los esfuerzos que hagamos van a ser muy complejos. Por eso digo que hay que recuperar también el espacio político de diálogo para no perder territorio. Los 3 que estamos aquí, yo he dicho antes 36 años, yo creo que en un momento dado la emisora que yo dirigía en la provincia de Sevilla, en el área metropolitana, fue la única que no cerró cuando el gobierno nos ordenó cerrar. Y cuando no cerró y las demás vieron que no nos pasaba nada, empezaron a abrir otra vez. Y decidimos, pues tenemos que hacer frente. Lo curioso fue que nos tuvimos que enfrentar con los políticos, de todos los partidos políticos, porque la presión de la radio comercial en ese momento, que no entendía que existiéramos, querían cerrarnos. Y el debate político fue EMUC, emisora municipal de Cataluña, luego Kiko dirá más, que ya estaba constituida, para defender el espacio importante, cultural, del idioma, la diferencia, ese hecho diferencial. Nosotros, para defender el hecho diferencial de que nunca habíamos sido oídos, ni en castellano, ni en catalán, ni nada, ¿no? Andalucía, tierra colonial, ¿no? Y conseguimos, se sumó luego EMUGA, ¿no? Y prácticamente estas 3 organizaciones sacamos adelante la Ley de Ordenación y Control de las Emisoras Municipales. Empezamos a emitir en el año 79 y no fue hasta el 91 que conseguimos que la ley se aprobara. Pasó, ¿eh? O sea que estas cosas son largas, pero ahí estábamos, en la expectativa y peleándola. Y ahora tenemos que pelear otros espacios. Cuidado con lo digital. ¿Me pueden poner en la página de mrtv.com el invento que yo dirigí y el que tanto quiero y tanto empeño puse para que entiendan cuál es el modelo de trabajo de EMA, ¿vale? Si sale por ahí, van a ver la página. Es una red que esta es. EMA es el nombre de la asociación, el servicio de difusión es Onda Local Andalucía, es la marca visible para las audiencias. Esta es la página web, ahí se van subiendo las noticias del día habituales, se suben del orden de 6 noticias al día a la web, las 6 que consideramos más importantes y las más representativas de lo que las emisoras mandan y de lo que el equipo trabaja. La red tiene, cuando me fui el año pasado, ya no sé si ha aumentado o no, seguramente ha podido aumentar por el proyecto, tenía 15 trabajadores a tiempo completo e indefinidos. La red no la financia ninguna instancia pública. Eso no lo pongo como ejemplo, lo pongo como una debilidad, pero que nosotros lo hemos hecho fortaleza.
Desde el año 2014 sí tenemos una subvención nominativa de la Junta de Andalucía que aparece en los presupuestos generales, que son de 150.000 euros al año, que nos dan para pagar 3 puestos de trabajo como mucho y algunos gastos generales. El resto, hasta los entre 600 y 800.000 euros anuales, ha habido años de antes de 2008 que conseguíamos hasta 1,5 millones de euros de presupuesto, vienen de presentarnos a proyectos, a concursos de proyectos. La Junta de Andalucía me presento al Ministerio me presento a la Unión Europea, me presento, a veces incluso en consorcio, hemos hecho proyectos en consorcio. O sea, que de los 150.000 hasta los 600, casi 700.000 que se cerró el presupuesto el año que yo me fui, todo eso son fondos concursables. Esto nos da una cierta independencia a la hora de gestión y nos libra de injerencias políticas, porque también las hay, las tentaciones existen, ¿no? Y esto, pero es muy duro. Es muy duro que todo este esfuerzo y todo lo que aquí se canaliza, que son más de 100 emisoras, de las cuales aproximadamente 85 son municipales, el resto son emisoras comunitarias que forman parte de la asociación, la ciudadanía aquí también está muy presente, y es lo que vamos haciendo. ¿Cómo funcionamos? Esta es la forma de financiación, ustedes ya pueden navegar aquí. Si vamos a parrilla, por favor, ahí está la parrilla que compartimos en red. Va a salir la parrilla, si la bajamos un poco para que se vea, no sé si lo pudieras poner más pequeño, bueno, ahí tienen la parrilla, esta es la parrilla que ahora mismo se puede escuchar online, ¿no? Esta es la parrilla digital que online se puede escuchar, esta es la parrilla que todas las emisoras van a utilizar. El acuerdo de la asociación para que los proyectos funcionen y se puedan financiar y nosotros los respaldemos es que las franjas que están en rojo son de emisión obligatoria por todas las emisoras. Porque es que si no, no le puedo vender a la Unión Europea que vamos a hacer un proyecto de radiodifusión, de sensibilización sobre la migración y los procesos migratorios en Europa o sobre derechos humanos, y dice, ¿y qué impacto va a tener? Pues mire, te lo van a poner más de 100 emisoras a estas horas. Y ahí insertamos estas cápsulas. Por eso son de emisión obligatoria. El resto es un menú a la carta. El resto, pues si hay una emisora que dice, oye, mira, aquí hay un programa que se llama Momento Flamenco, que es un programa de antropología flamenca. Y yo no tengo un gran especialista en flamenco, por más que digamos que es la tierra del flamenco, pero no todas las emisoras tienen flamenco ni tienen un especialista. Me cojo este programa y lo pongo a la hora que a mí me dé la gana, a la carta. Lo puedo emitir en ese momento o lo puedo poner en la carta, algo parecido hacéis vosotros, ¿no? De manera que eso también lo puede ser un oyente. Ahí está el podcast del último programa. Lo que oye, me lo llevo a donde yo quiero. Lo puedo escuchar aquí. Si me voy con el ratón, me voy a la ventanita, la clico y empiezo a escuchar el contenido. Fácil, ¿no? Para que todas las emisoras lo pudieran utilizar. Esa es la historia de cómo funciona. Paso a la otra página web. Un minutito. Al sur el tiempo se estira. Es que son muchas cosas, son años y que quiero volcar experiencia, pero ahora amenazo, vuelvo cuando os dé la gana. Pero me conducís por la noche, que anoche éramos tres perdidos en las calles valencianas buscando y nos echaron del último bar sin tomar la última copa. Disculpad. Y aguantamos, estamos en los 60, pero aguantamos. Bueno, aquí esta es la página web de mi grupo de investigación, de todo lo que hacemos. Lo último que vamos a hacer es un taller de cartografía para entender cómo si no reconocemos nuestro cuerpo no podemos ser comunicadoras ni comunicadores. Esto es básico, porque tenemos tal cantidad de complejos internos que no sabemos comunicar bien y hasta que no nos reconozcamos. Es un taller de cartografía del cuerpo, hecho por una auténtica experta, es especialista llegada de Colombia, es una muy buena amiga con la que trabajo, indicadora de rentabilidad social aquí, en Colombia, en Argentina, en Chile. Este libro está descargable. Aquí está explicada la rentabilidad social, es un libro colectivo, donde hablamos de los problemas de la concentración mediática, de la importancia de desconcentrar y cómo trabajar los indicadores. Pero nosotros empezamos a hacer los indicadores aplicando eso a las emisoras municipales. ¿Por qué? Porque llegó un momento en el que nos decían, pero ¿quién me dice a mí que tengo que seguir gastando dinero en las emisoras municipales y esto para qué sirve? Es que no ingresan, es que les tengo que estar financiando, es que no ingresan publicidad. Digo, nosotros no estamos para recaudar publicidad, estamos para ser rentables socialmente. ¿Y eso cómo se demuestra? Mira, se demuestra así. Y en la universidad, con mi equipo y con las emisoras, construimos un indicador que se divide, si le puedes dar a donde pone IRSCOM, Índice de Rentabilidad Social en Comunicación,
Se lo estamos aplicando también a las comerciales, por cierto. Y evidentemente, como dice Marta, todas, absolutamente todas, suspenden en transparencia. Las privadas, pues porque aun trabajando con publicidad institucional, no sabemos cuánta publicidad les entra, qué parte del negocio es de publicidad institucional, porque no conocemos de dónde viene su dinero, no sabemos quiénes son los propietarios, no conocemos los negocios jurídicos que están detrás. Esto para audiencias es importante. ¿Qué es Cisco Mapa? No, espera, déjame ver el menú, porque vea mapas, por favor, vea mapas. Mapas y pon mapas, Andalucía. Va a salir un mapa de Andalucía. No sé si es la flechita o quizás ahí, radio, no, Andalucía, radio, ahí está. Gracias. Se va a cargar. Baja un poquito, por favor. Radio pública local, por favor. El primero, mapa de la radio pública local, que está en verde. Abre este, ya casi termino, porque os dejo la orientación para que vosotras abráis esto. Y cuando digo vosotras personas, ¿verdad? No hace falta que diga vosotros, porque ellos también son personas, ¿no? Vale. Yo es que en clase hablo siempre así, porque seguí el género, digo, pues nosotras, buenas tardes, buenos días a todas, y nosotros, digo, vosotras, ¿no sois personas o qué? ¿No se abre? ¿Se abre o no se abre? Mapa de la radio pública local. Empezamos por hacer el mapa para que todo el mundo supiéramos dónde estábamos, ¿eh? Casuística que vais a tener ahí explicada. No, espérate, que no alcanzo. Las rojas son emisoras públicas locales que en fraude de ley han sido privatizadas. Tremenda barbaridad, que está aquí enunciado. Esto podría ser un acto de prevaricación y malversación por parte de un alcalde y por parte de los grupos municipales que han aprobado esto. Pero esto nos lo encontramos y lo estamos aquí denunciando. Las emisoras que están en celeste son emisoras que obtuvieron la concesión de licencia y luego nunca más lo pusieron en marcha, aunque el gobierno tiene a todo, como en Andalucía tenemos más de 300 emisoras. No, perdona. Las amarillas funcionaron algún día y por causas X cerraron. Las que funcionan son las verdes, que son 130 y algo. De las verdes decimos, bueno, ¿y qué? ¿Que estén emitiendo qué significa? ¿Son rentables? ¿No son rentables? ¿Lo hacen bien? Clica cualquiera de las verdes, por favor, magia potagia. Clica una de las verdes, esa me parece que no es la mejor, pero bueno. Mira, ¡hola! ¿Ves? Bueno, nos sirve igual. Clica ahora para que lo veamos bien, clica el gráfico para que se amplíe. Ahí está el gráfico. O sea, el Max parece que yo empujo. Mira, gestión. El máximo de puntos que pueden conseguir en este indicador de puntos son 30, el mínimo son 20. La emisora consigue 3. La mancha azul representa el máximo, esta representa el mínimo en esta telaraña, ¿no? Consigue 3 solamente. En capital social, es decir, el acceso de la ciudadanía a hacer el programa, no me gusta la palabra capital social, pero bueno, se entiende, ¿verdad? Un puntito cuando el mínimo son 10 y el máximo 21. Programación. La variabilidad de la programación. Si tengo una programación que meramente es musical, pues ¿para qué quiero una radio? Pues me compro un tocadisco, ¿verdad? Aunque ya no sabe lo que es un tocadisco, pero bueno. Articulación territorial. ¿Cómo trabajo con la asociación o trabajo con otras emisoras de radio? 0. ¿Qué emisora era esta? Hay que llamarla inmediatamente. La hemos puesto de ejemplo, que no se enteren. Presencia en Internet. Que ahora le hemos llamado la reacción. Es decir, no es importante porque soy una radio por ondas, pero toca aprovechar la tecnología de Internet para aumentar. Cuidado, nosotros somos seres orales, ¿no? Durante 50.000 años hemos sido solamente seres orales. En los últimos 5.000 años desarrollamos una tecnología que era la escrita. En los últimos 500 años desarrollamos la tecnología de la imprenta. Y con posterioridad recuperamos la oralidad a través de la radio, de la televisión y de lo digital. Pero somos oralidad y el relato se construye en la calle y la narrativa surge en la calle. Las narrativas no son digitales. Que no nos vendan los tecnólogos que existen nuevas narrativas que son lo digital. No, la nueva narrativa es la oralidad que usa una tecnología adecuada en el momento oportuno. Pero la narrativa es la que está en la calle, es la que ya la construye. Y termino. La infraestructura, qué equipamientos tengo, habéis visto, y la gestión.
Si pusiera cualquier otro grafiquito, las emisoras que aparecen en un ranking que tenemos ahí publicada como bien valoradas son las que ninguna aprueba en gestión. Tienen una excelente programación, capital social. La infraestructura no es eficaz. Hemos descubierto emisoras que tienen muy buenos indicadores en todo, con poca infraestructura. La creatividad y la chispa es lo que importa al final. Es que no tenemos, y emisoras que tienen de todo y no son capaces de hacer programación. Excluyen a la ciudadanía, etcétera. ¿Por qué en gestión? Porque en gestión lo que estamos pidiendo es, ¿tienes tus estatutos publicados en la página web de la emisora? ¿Está puesto quién es el consejo que dirige la emisora, el consejo político que lo dirige? ¿Cada cuánto se reúne? ¿Están publicadas las actas? ¿Está publicado el presupuesto? Mínimo lo que nos pide la Unión Europea. Transparencia pública. Y es lo que le pedimos también al sector privado, que sea transparente con tus audiencias. Ahí suspenden absolutamente todas las emisoras. Mientras que los trabajadores de la radio, en muchos casos, creo que de los 100 y pico, 40 superan el valor medio del indicador, aprueban porque hacen un buen trabajo social, una buena dinamización y una buena vertebración, la parte política fracasa. Fracasa. No es capaz de publicar los presupuestos. Es importante. Hay un complejo, es decir, ¿qué me van a decir la gente si gasto? No, sin complejo, pongámoslo. Digamos de dónde vienen los recursos. Eso es muy importante porque genera confianza. A mí un medio privado que no me dice dónde saca sus recursos y por qué me cuenta lo que me cuenta y por qué me habla de dónde me habla, me causa siempre desconfianza, mucha desconfianza. Y cuando hay un negocio jurídico de por medio y esta emisora pasa a manos de otro, me mosquea no saber de dónde viene. Entonces, aquí es donde fracasan los medios privados y los medios públicos. No Radio Televisión Española, que eso es obvio, no los medios autonómicos, pero en este caso en lo local sí estamos fracasando. Y con eso y el tiempo estirado, a ruegos y preguntas. Y en el café. Comienzo yo mi función. Gracias. Como moderadora, ya voy a suspender. No, para mí está más que aprobada. Muy interesante lo que nos estás contando, como así va a ser lo que ahora nos traslade Kiko, que nos va a hablar de Shell, en este caso con la fórmula de SL, ¿no? Sí, bé. Ha parlat primer el Manolo, perquè el Manolo, com que és el més gran dels tres, doncs sempre li donem una mica més de temps. Sempre. Tenim una mica més de temps. Para atrás ni un any. Ni un any. No. De tota manera, portem aquest històric, aquests 36 anys, que va ser un històric legislatiu, perquè la llei sempre ve després de la pressió o del moviment social que es porta a terme. En el moment en què a partir del 79 recuperem els espais polítics a nivell municipal, recuperem els carrers, recuperem també les zones. I aquestes zones les vam recuperar en aquell moment en el qual no hi havia ni un informatiu, perquè els informatius es donaven només amb exclusiva a Ràdio Nacional. En aquell moment podem arribar a tenir aquest fil directe amb els administrats i administradors. Això que ara ens sembla la gran modernitat, aquesta interactivitat, això ho van descobrir les emissores municipals amb un telèfon. Truca l'alcalde, escolta, era un moment en què realment anàvem avançant molt, però esclar, ens havíem d'organitzar d'alguna manera. Com ens organitzem? Era EMUC, Emissores Municipals de Catalunya, i EMUC, el subtítol era procés de legalització. Volíem legalització d'aquell dret que pensàvem que havien de tenir a l'espai local de tenir unes emissores. No existia cap legislació i vam arribar a que es poguessin fer aquestes legislacions en el qual et donaven una freqüència i una potència, una alçada radiant perquè tu poguessis emetre en conseqüència al teu entorn. També hi havia les emissores comunitàries en aquest paquet. Llibres, no? Emissores culturals, llibres, d'alguna manera. Llavors aquest viatge ens va portar a una segona fase que va ser el Consorci de Comunicació Local, que com a consorci el que feia era mancomunar amb molts, com feu a la federació, municipis amb interessos comuns, que consorciaven un servei de comunicació. Vam arribar a ser 150 municipis que pertanyíem a aquesta essència i hi havia, a més, la Diputació de Barcelona i en aquell moment vam poder fer un sistema d'intercanvi de programes i de programació especial que era Com Ràdio. Va ser perseguida
per qüestions polítiques i per qüestions comercials, també, perquè, esclar, a veure, acabes fent por a aquells que emeten de manera privada, aquestes maneres que de vegades és perfectament lícit, però que de vegades no hi ha aquesta transparència, no saps qui hi ha tampoc aquí darrere, quins interessos o qui et clava les ganivetades, d'alguna manera, i aquesta va ser la història. Però hi havia aquell moment en què s'agafen amb el fet d'emetre en xarxa. Ara el Manol ens deia aquelles franges vermelles hem d'emetre tots junts, però això ens diu la llei que no ho podem fer. Però això és emetre en cadena, i emetre en cadena no està permès a les emissores locals. I a les emissores no, perquè llavors el que fas és realment tenir una mateixa programació simultània a tot el territori. Aquest seria una mica el concepte. Per arribar fins aquí, i totes aquestes legislacions, i també pels DABs i els múltiplex i aquestes coses, es va crear, i amb la pressió popular, a Andalusia ja hi era, el Consell de la Informació i el Consell de l'Audiovisual. Es crea el Consell de l'Audiovisual a Catalunya i es crea ara, afortunadament, també el Consell de l'Audiovisual al País Valencià, perquè això què fa? Ens fa que realment hi hagi un organisme al qual les zones, en definitiva, que són de tots, hi hagi algú que es comprometi a que allà hi hagi una deontologia, que no hi hagi fakes. Per què? Perquè hi ha un organisme regulador d'aquestes qüestions, d'aquestes programacions. Un lloc en el qual ens poden informar de com, ara estàvem veient alguna emissora que deia en el meu territori o en el meu lloc hi ha no sé quantes comunitats, no? És difícil, això de vegades, de gestionar. Hem de tenir algú que ens ajudi, hem de tenir algú que ens pugui donar elements per nosaltres poder transmetre i informar. Al cap i a la fi no fem res més que explicar coses a la nostra audiència i ens devem als nostres ciutadans, i els nostres ciutadans són aquest, i tots diferents. Com ho fem, això? Doncs algú ens ha de poder explicar totes aquestes qüestions. Algú ens ha de poder donar també les garanties d'emissió. I si no, fins i tot que tinguin la capacitat de sancionar aquells que ho facin malament. Per tant, és molt important aquest fet. I és molt important també que siguin nomenats els consellers per una àmplia majoria. Això que podríem estar en el país idíl·lic, veiem també que després, en posterioritat, i afortunadament no hi caigueu aquí al País Valencià, veiem que a casa nostra després totes aquestes qüestions queden avortades pel fet que no renoven els consellers, que els consellers els tenim tots amb el càrrec caducat, que només ara ja ens queden 3 consellers a Catalunya, vull dir, tots els que han anat dimitint, però com que no els renoven perquè hi ha una paràlisi, perquè, esclar, com que hi ha d'haver consens entre tots els partits, no hi és, llavors aquest organisme independent ja no és independent, perquè com que és a proposta dels partits ja no és independent. I això és aquelles coses que caldria anar regulant encara alguna mica més. A tot això hem arribat a la XAL. La XAL, al cap i a la fi, després de totes aquestes històries, de saber qui també, que ho expliquem públicament, però sapiguem qui ens paga el gasto. Perquè, esclar, si no sabem això, és el que dèiem amb el Manolo, no? Estem perduts a nivell de saber quin feedback hi ha. Ara mateix, les 4 diputacions de Catalunya, de Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona, són les que participen d'aquesta xarxa audiovisual local. Aquesta xarxa audiovisual que primer dèiem que era a través de les emissores municipals. Les emissores municipals cadascú tenia gairebé la seva autonomia, per tant, això ja no les havíem de tutelar massa. Arriba un moment que l'espai radioelèctric es canvia i arriba la TDT. I llavors les televisions locals han d'actuar en múltiplex, hem de reantenitzar, hem de buscar noves solucions, hem de fer nous consorcis perquè aquell múltiplex pugui gestionar-se, i tot això ens canvia una mica el paradigma. Ens sembla i els sembla a vegades als polítics que sortint per televisió tindran una rendibilitat més alta del seu missatge i volen una televisió al territori. I entrem en un moment en què podem entrar en fallida. La televisió és molt cara, es fan uns processos de televisió imitant a les televisions grans, locals i autonòmiques,
I aquí hi ha un moment de fallida tècnica. I llavors, ara, en aquests moments, gairebé el que es va és a pal·liar aquesta fallida i donar continguts mancomunats perquè les televisions puguin tirar endavant. No tant les ràdios, que les ràdios ho tenim, és molt simple el sistema, el fem tots el mateix. Tenim una intranet en el qual què fem? Intercanviem programes. Jo tinc un programa que parla d'això, jo tinc un programa que a mi m'interessa, ho agafem, ho polim, que sigui una cosa que es pugui emetre a qualsevol moment i a qualsevol emissora, i ja tenim realment l'intercanvi, ja podem fer tota la graella, ja no cal emetre en cadena perquè ja tenim tota la graella feta. Quan emetem tots junts? Els moments dels informatius. Què emetem en els informatius? Aquelles produccions, aquelles informacions que fem totes les emissores. Què fa la central? Jerarquitza, simplement. Jerarquitza a nivell informatiu i diu, avui posarem en portada això, allò altre. I, a la vegada, ens permet donar continguts de nivell general. És a dir, si fem informació també del Parlament, perquè hi ha qüestions locals que s'estan debatent al Parlament i ens interessen, doncs això, que ho hem de saber-ho, tenim el corresponsal allà i podem dir, escolta, fes una entrevista al diputat tal perquè avui s'està debatent aquesta cosa. Per tant, és aquest sistema a la carta i el sistema en el qual compartim tecnologia, compartim informació, compartim propostes, compartim també fòrums. El fet aquest que ja habitualment fèiem aquestes trobades, perquè aquestes trobades no és altra cosa que compartir, d'agafar idees, i realment d'això hem anat avançant. I ara en aquests moments, ho dic així tot molt frisat, però estem en aquest punt en què les ràdios sí que estem en un moment dolç, jo diria. Les televisions estan intentant reconvertir-se i les ràdios que estem en un moment dolç tenim una altra missió, que bàsicament les ràdios i els mitjans de comunicació que fem és producció, expliquem històries. I aquestes històries les difonem, per tant, aquesta peça que nosaltres fabriquem la distribuïm, i la distribuïm per diferents canals. Ara la distribuïm a nivell sincrònic a través d'ones mètriques, i això seria la ràdio. Però és que ara la distribuïm de manera fragmentada, de manera total, per altres mitjans, a través de xarxes socials, i posem imatges, acabem fent també un diari, perquè acabem escrivint, acabem posant el tall de veu, per tant, estem fent un diari digital, cada emissora, això ja, estem fent un diari digital, estem fent una semitelevisió i estem fent una ràdio, simultània i en podcast. O sigui que estem fent totes aquestes 4 coses a cada emissora. Per tant, ara el que estem fent, i s'està fent, o el que nosaltres a finals d'aquest mes a Premià de Mar farem el fòrum Premià Mèdia, que ja canviem el sentit de ràdio, perquè ja acaba sent mídia. Ara veiem allà totes que posa el Daia Ràdio, tot és ràdio, ràdio. Acabarà sent mídia, perquè ja fem més coses, ja acabem passant 3-4 coses més. I, per tant, és el sistema de difusió d'aquells continguts que haurem de fabricar. I aquesta és la mar dels ous, fabricar bons continguts amb molta credibilitat i fets amb molta cura, perquè si no, no ens els escoltaran. Podem teoritzar molt i dir que nosaltres som aquells que m'han fet tot plegat, però al final no ens escoltarà ningú. Si no arribem a la ciutadania haurem perdut pistonada, i si perdem pistonada no tenim cap sentit de ser-hi. I aquesta és una mica el repte que tenim en aquests moments, de fer aquest canvi de com allò que era generalista, allò que enviàvem sincrònicament a tota la població, que tu engegaves una ràdio i et venia aquella programació, com ja, i amb les metadades, ens serviran per fer coses d'aquestes, d'enviar a cada comunitat, a cada individu, a cada persona allò que li interessa. I no una altra cosa. És clar, al final ja no seran pròpiament emissores, seran sistemes de comunicació que envien a la ciutadania en funció dels seus interessos aquelles produccions que nosaltres fem i que els interessen. I per això anirem més ja cap a un arc més mídia, per tant les televisions rebaixaran expectatives i les ràdios
es diluiran dintre d'aquest mídia complet. Vull dir, si ara, abans necessitàvem per fer una transmissió de televisió unes parabòliques, havíem d'anar al satèl·lit i tot plegat, ara amb un mojo, amb un telèfon que porti... ja estàs emetent. O sigui, amb aquest element ja estem rebent, és element receptor i element emissor. Per tant, esclar, això, per exemple, es va fer quan hi va haver les protestes a la plaça Urquinaona, que BTV va començar a emetre amb unes motxilles, va tenir molta més autonomia que TV3, amb el pressupost que arriba a tenir, que tenia 4 o 5 punts de connexió, però aquells podien moure's molt millor. Per tant, ho van cobrir millor la televisió local que no la televisió autonòmica. Ara això, que fa 3 anys que passava, ja es pot millorar, perquè ara es fan programes en directe, amb les òptiques una mica diferent, no és simplement un telèfon mòbil normal, però s'està emetent i s'estan fent programes. Per tant, hem simplificat molt això i haurem d'anar a trobar-nos en un punt en el qual enviarem a la ciutadania diferents missatges amb diferents sistemes, amb diferents continguts. Y muy específicos. Sí. Si te parece, damos paso a Enrique y luego en un turno de preguntas igual surgen más cuestiones interesantes que estás parlant este matí. Enrique llega desde Galicia, allí una treintena de emisoras municipales tienen radiofusión, coordinado precisamente desde Radio Fene, que es la emisora que dirige Enrique. Cuéntanos cómo estructuráis todo este trabajo. Intentaré responder a esa pregunta. Buen día, antes de nada. Al general Aranguren lo detienen aquí en Valencia. El general Aranguren, general de la Guardia Civil, gallego, como yo, en 1939, cuando entran las tropas franquistas, le ofrecen marchar a Francia o al norte de África. Él dice que no, que él queda, que no tiene por qué escapar. Lo detienen, le someten a un consejo de guerra, donde, entre otras cosas, lo acusan de que por su culpa el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 no triunfó en Barcelona. Y algo de razón tiene esa acusación. Lo fusilan, dice Franco, a Aranguren que lo fusilen aunque sea en camilla, porque él estaba en silla de ruedas, porque aquí en Valencia tuviera durante la guerra un accidente de tráfico y estaba en silla de ruedas, y Franco, que lo conocía porque eran amigos de su juventud en Ferrol, dice a Aranguren que lo fusilen aunque sea en camilla. El hijo de este señor, de este general Aranguren, de la Guardia Civil, fusilado en 1939, la hija, Matilde Aranguren, es también víctima de la represión. Luego hay una novela de Lorenzo Silva que resume la trayectoria del general Aranguren y de su hija Matilde Aranguren, que es Recordarán tu nombre. Y Matilde Aranguren va de maestra a un pueblo de Galicia, Moeche, y allí con su madre, la viuda del general Aranguren, pues pasa penalidades en la posguerra y es una gran pedagoga. Además de ser víctima de la represión, es una gran pedagoga, como recuerdan sus alumnas y sus alumnos que tuvieron en aquellos años. Pues bien, Matilde Aranguren es el nombre de uno de los grupos que tiene la asociación Son Radiofusión, Asociación de la Amistad con la Radio Local. ¿Qué es esta asociación? Nosotros tenemos efectivamente, como decía la presentadora, una asociación que es Emisoras Municipais Galegas, creada en 1987, Asociación de Ayuntamientos con emisora municipal, y además creamos en 2010 Son Radiofusión, Asociación de Amistad con la Radio Local. ¿Qué objetivo? Asociación que integra, pues, en este momento alrededor de 150 personas que pagan su cuota, diferentes tipos de cuota, y que son voluntarios que colaboran con las radios locales. Diferentes tipos de colaboraciones. Cada uno, muchos de ellos integrados en esos grupos de trabajo. Uno es el de Matilde Aranguren, que se dedica, pues, a divulgar el patrimonio histórico, material e inmaterial.
otro es Pedro Rico, que se dedica a investigar y divulgar la memoria histórica democrática. Otro es Afervenza, dedicado sobre todo a temas de fotografía e imagen. Otro es Clube de Lectura, que es, a través de él realizamos un programa de radio que le llamamos así Clube de Lectura y que es en esencia el encuentro de un escritor o escritora con un grupo de personas que leen con antelación su obra y conversan en torno al libro en cuestión, un programa que hacemos semanalmente desde hace 3 años y que tiene mucho éxito en el mundo de la literatura, de los autores y de los editoriales y de las bibliotecas en Galicia. Y otro grupo de eses que le llamamos Merlín e Familia, que es una especie de lo que antes se llamaba un cuadro dramático, un grupo de teatro, entre comillas, que se dedica a hacer podcast. Y ahora, si puede ser, poner la otra página web, porque ahí... Y ahora hablamos, luego hablaré de uno de los podcasts que estamos realizando en estos momentos, pero el podcast que a lo largo de esta jornada estuvo saltando en diferentes intervenciones, yo creo que merece la pena detenerse un poco más en ese formato. El auge del podcast empieza en el 2014 en Estados Unidos con Serial. Serial es un programa producido para una radio local. Producido para una radio local por una periodista, Sarah Koenig, que le llega una demanda de una persona acerca, ahí sale la página web, luego hablaremos de ella, acerca de un asesinato que ocurrió en Baltimore en 1999 de una adolescente de origen norcoreano. Y entonces, por el asesinato, es condenado un antiguo novio de la chica a cadena perpetua. Esos son acontecimientos reales que ocurrieron en Baltimore en 1999. A Sarah Koenig le llega una queja de una amiga del chico que está en cadena perpetua diciendo que el proceso pues no cumplió todos los mínimos democráticos y jurídicos para que no fue realizado no fue bien realizado. Entonces ella empieza una investigación en torno al asesinato y en torno al proceso judicial. Y esa investigación la lleva a un podcast producido inicialmente para una radio local. Serial tiene tal éxito que tiene millones de oyentes, millones de descargas y supera su audiencia al programa de televisión más visto ese año, 2014, en Estados Unidos. Se convierte en un fenómeno social en Estados Unidos. Todo el mundo empieza a hablar si el chico está bien preso, si fue culpable, si no fue culpable. Hay muchos factores que explican ese éxito. Una, pues hay un tema de violencia de género, posiblemente. Hay un tema de inmigración, porque la chica es de origen surcoreano, pero sobre todo, dicen los expertos que estudiaron Serial en detalle, que el origen del éxito es la forma de tratar el suceso, con respeto al dolor de las familias, sin utilización macabra del suceso, que lógicamente es un suceso pues, problemático, y que con el rigor periodístico con que Sarah Koenig se acerca a ese suceso, que ahí reside uno de los factores que explican su enorme éxito. Sarah Koenig después realizó diferentes podcasts que también tuvieron bastante éxito, pero el boom del podcast empieza ahí. Después, a los pocos años, la BBC, recogiendo un poco la ola del éxito, empieza también con su producción de podcast y el podcast en toda Europa explosiona con el confinamiento. ¿Qué posibilidades nos ofrece el podcast a las radios locales? Yo creo que muchas, porque si bien es verdad que técnicamente
la tecnología hoy hace posible que cualquier joven pues grabe su programa de conversación con otro chico, con otra chica en su casa y que salga a las ondas y que salga a internet y que pueda ser escuchado en cualquier parte del mundo, la ventaja a mayores, el plus que le ofrece la radio local a esa misma gente joven o no tan joven, para que pueda realizar el podcast en la radio local y el podcast se incluye en la programación de la radio local, es los medios técnicos que son superiores en calidad a los que puede montar él en casa, los medios humanos, la posibilidad de contar aquella radio local que tenga posibilidad de un técnico de sonido y cierta experiencia en mezclar lo que eran los 4 ladrillos tradicionales de la radio, la palabra, el silencio, la música y los efectos sonoros. Cierta experiencia en tratar y en mezclar esos 4 tipos de ladrillos que son útiles a la hora de trasladarlos para elaborar ese podcast. Nosotros estamos ahora en uno de estos grupos, que es Merlín e Familia, elaboramos un podcast de ficción, es un podcast de serie negra, de novela negra, que utiliza la novela negra para tratar el tema de la enfermedad mental. La enfermedad mental. Que ir, ya acabo ahora mismo. La enfermedad mental es un tema, está estigmatizada en muchos ámbitos de la sociedad, nadie quiere saber nada de ello, entonces nosotros utilizamos ese podcast de novela negra, son 86 capítulos, van emitidos de momento 29, los emitimos diariamente, son capítulos de 10 minutos de duración que colgamos también en esta web y que están grabados todos en los meses de junio, julio y agosto de este año, con un equipo mixto que mezcla actores profesionales que conforman, por así decirlo, el núcleo duro del grupo y actores aficionados, gente voluntaria que participa pues, con esas premisas establecidas con antelación, hasta un número de 50 actores o actrices que participaron en su grabación. Y eso es un poco, las posibilidades del podcast son tales que hasta empezamos la emisión, Os Incurables, que se llama el podcast Los Incurables, está centrado, el podcast empieza con el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer en el barrio de Os Castros da Coruña, y ahí empieza la trama. Y entonces surgió ya una polémica en las redes sociales de gente joven de Coruña, porque un chico que hace un podcast en ese barrio de Os Castros, con amabilidad y con ironía, empezó a atacar a este podcast diciendo que a ver qué era eso de decir que era el podcast del barrio de Os Castros, que el único podcast del barrio de Os Castros era el de ellos, no este. Y entonces estableció ahí una polémica sana y con humor y con ironía que al fin y al cabo vino a divulgar esta experiencia entre un sector que a lo mejor no llegábamos al principio pues con toda la potencia que desearíamos, como era gente joven pues del entorno de la ciudad de A Coruña. Y yo, para terminar, ya una frase de Gabriel García Márquez: el periodismo y la radio local son pasiones insaciables que solo pueden digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad. Muchas gracias. Pues ya Enrique te deja servida esta intervención a ti. Pilar, están hablándonos de ir de la mano emisoras municipales en Andalucía, en Cataluña, en Galicia. Está claro que és el nostre camí també, des de la xarxa al nostre territori, no? Justament, bona vesprada a totes i a tots. Justament estan així per a donar-los les gràcies perquè el camí que va encetar la xarxa d'emissores municipals valencianes va vindre de la mà de les 3 persones que estan així, quan els varen convidar tant des de la Generalitat com des de la Federació
a vindre, ells mateixos me diuen som representants exactament del que vosaltres voleu que contem i efectivament al marge de que estaríem durant tot el dia escoltant-los perquè tots els que estem així ens agrada la ràdio, l'hem viscut des de molt xicotets i molt xicotetes i València estava una miqueta darrere, com vareu comprovar vosaltres quan anàrem a Catalunya i ses trobades i de fet arribarem a conformar una plataforma estatal, València s'ha afegit a aquesta plataforma i jo crec que és el primer prec que hem de tractar de no només coordinar la xarxa i donar-li visibilitat, sinó que ja que estem així, agafar aquest testimoni i ser nosaltres els promotors d'aquesta plataforma estatal que dona visibilitat a la ràdio, perquè nosaltres també aprenguérem a saber que era un podcast. Òbviament hi ha professionals així de la ràdio, però ens ajudaren molt a configurar aquestes graelles que no havien de ser graelles a l'ús que metíem en línia, que moltes vegades en moltes reunions hem parlat del tema en línia, com podeu comprovar, el fet de configurar una graella a través de diferents programes i no establir una hora determinada per emetre el programa és una bona opció. Coneguérem el millor programa de flamenc que es feia a Andalusia gràcies a Manuel i molts projectes molt interessants que aneu a tindre l'oportunitat a partir d'ara, que jo crec que anem a mantindre el contacte amb ells per a continuar aprofundint en la ràdio municipal. Dit això, jo crec que el titular d'avui, si haguem de fer una nota de premsa des de la xarxa d'emissores municipals valencianes, és que som útils i que som necessaris, és el que s'ha repetit al llarg de tot el matí en totes les persones. Teníem una falca de la xarxa d'emissores municipals valencianes que feia referència a aquesta frase que has dit, bons continguts amb contingut local, que seria també un bon claim per a una bona falca per a recuperar a les nostres emissores municipals. Vaig a fer una miqueta de Wikipedia i també de pedigüenya, perquè ja que esteu així anem a aprofitar la visibilitat per a qüestions que Maite sap que se parlen en les reunions de la xarxa d'emissores, que pugueu escoltar-les en primera persona perquè vos necessitem. Manuel diu que hem de deixar la política a banda, però sense els polítics i aquells que han cregut en la radiodifusió municipal no estaríem així. Han sigut polítics que han apostat per projectes de radiodifusió municipal i alguns d'ells, de fet, ens han fet patir, no només als professionals que estàvem al davant d'emissores que s'han tancat, sinó a la ciutadania, que l'han deixat en silenci d'aquesta informació de servei públic que és necessària i ara que hem viscut una pandèmia jo crec que s'ha demostrat sobremanera també l'absència de radiotelevisió valenciana durant aquest temps. La gent l'ha tirat a faltar, està costant posar-la en marxa, però s'estem donant compte que quan hi ha pluges, quan passen realment qüestions que es necessita el servei públic és quan el projecte està funcionant, afortunadament. Bé, doncs, aquest agraïment és col·lectiu. En primer lloc als ajuntaments, òbviament, perquè són els que aproven per plenari l'existència d'una emissora municipal i després, en definitiva, nosaltres hem de donar-li les gràcies en primer lloc a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que gràcies a ells des del 2017 hem pogut funcionar, estar abrigats i caminar d'una manera oficial, perquè de la mà de la Federació i de Maite, que va creure en el projecte, de Maite Noguera, vingué i la manera que té Maite de ser incisiva i de posar-se en contacte amb la Generalitat, perquè eren relacions que ja estaven establertes, i convèncer que així hi havia persones fent un bon treball i que no era el treball bo que estaven fent aquestes persones, sinó que en definitiva érem útils per a la ciutadania. La Generalitat, com ja sabeu, companyes i companys, va obrir el calaix de les llicències que estaven aparcades durant moltíssims anys i començaren a concedir les nostres llicències amb les que tenim aquesta autoritat per a poder emetre en paràmetres de legalitat i no ser 4 amics o amigues que iniciaren com l'equip A un projecte que anava caminant, intercanviant programes, anant a escoltar a Catalunya el que estaven fent altres companys, tenint molta enveja sana de tot el que se feia i, a més, aquells en Catalunya premiaven programes que nosaltres estàvem fent i que ens donaven autoestima per a continuar. Recordo una frase que em va dir una directora d'una emissora municipal, Pilar, no defalliu. No se m'ha oblidat mai aquesta frase i aquest coratge.
No sé si Maite a aquestes altures pensarà que ha de continuar donant-nos suport i convencent també a la Generalitat i a la Diputació de que han de continuar donant-nos aquest calor i aquest carinyo que necessitem. I el calor i el carinyo se tradueixen en diners i en qüestions que necessitem. Són molt carinyosos perquè jo crec que de fet va en l'ADN dels directors i directores de les emissores municipals i dels periodistes, que si no tinguérem aquesta passió per la feina no podrien tirar abans molts projectes. Bé, al capdavant m'agradaria destacar que estan persones camaleòniques que han demostrat als polítics i han convençut als ajuntaments de que són útils i necessaris. I hem comptat amb aquests aliats i aliades que són la ciutadania. D'ací va néixer també el meu primer prec, que venen tard, perquè són precs que ja existeixen en altres territoris espanyols. El primer prec seria la confecció, que em consta que s'està treballant ja en ell, d'un llibre blanc, que arreplegue aquesta radiografia del sector, i quan parla del sector no només de la comunicació local, que estiguen, per suposat, integrats les emissores municipals valencianes, perquè, a més, de lo que ja he parlat de la utilitat, són pròxims, són frescos, estem al costat de la ciutadania i de fet no ens coneixem per el nostre cognom. A les emissores municipals jo trobo que la majoria que estem així, en el meu cas jo soc Pilar de la ràdio, de fet el meu Hotmail, que encara utilitzo Hotmail perquè m'he fet major, jo soc Pilar de la ràdio, abans en Aldaia i ara ho soc en Albal. Per tant, s'ha de tindre en compte aquesta redacció del llibre blanc, que moltes conclusions de les que estem fent avui poden estar també traslladades ahir. Així ja vos he dit que nasqueren com un equip A. Eren 4 o 5, algunes persones estaven per ací, Pego, Picassent, Burxassot, Aldaia. Hi havia molta gent il·lusionada en aquest projecte, eren molt joves, jo no tenia canes encara ni m'havien eixit arrugues, però tenia moltes ganes de fer coses i de fet la ràdio municipal ha donat professionals que insistisquen en el tema de l'autoestima perquè nosaltres mateixos no sabíem la potencialitat que tenien aquests projectes i nosaltres mateixos com a professionals i de fet s'ha de posar en valor que de les emissores municipals han eixit persones que estan en llocs prestigiosos, estan ja en l'autonòmica i ahir coneguerem que Julio Gómez, que ha sigut durant molts anys director de Ràdio Picassent, l'han anomenat director general del Medi Natural. Per tant, jo crec que aquest treball també se visibilitza en la professionalitat. Per als que no sabeu, que esteu fora del col·lectiu, dir-vos que nosaltres abracem tot el territori, tot i que del nord a sud, tot i que Castelló només està representada per Benicarló. Tenim 33 ràdios municipals i algunes com la d'Albal, que està la seva coordinadora per ahir, Anabel Pastor, complixen més de 30 anys de vida, amb una capacitat bestial d'adaptació a cada realitat que s'ha produït en tot aquest temps. Compartim més de 100 programes entre aquestes 33 emissores que ofereixen un diagnòstic ben diferent del nord al sud, el que sí que hem comprovat que des que s'hem juntat i que cada cop som més, la professionalitat és una realitat també. Un altre dels precs seria que els ajuntaments foren més generosos també amb els recursos humans, perquè m'estava comentant Manuel, ahora quién va a hacer la foto, porque me ha visto aquí sentada, me ha visto pasar el micrófono, hacer fotos, subir al vídeo, es el que fem habitualment, es lo que hacemos, Manuel, habitualmente. Llevo fotos como si no hubiera estado. Me ha pasado que dices, saliste de la universidad, me fuiste a Valencia. ¿Y la foto dónde está? El concepto periodista... ¿Has hecho foto? Gracias. Gracias por la solidaridad acadèmica. El concepte periodista-orquestra ja el tenim assimilat i de fet el fem com amb naturalitat. La visibilitat ens ha vingut de la mà de les xarxes socials. Ningú ens ha dit, trobe, que a ningú ni a ninguna dels que esteu així us ha dit espavileu que teniu que pujar el podcast a l'e-box, espavileu i pugeu una foto de qui ha passat per la ràdio. No, ho hem fet perquè hem necessitat aquesta visibilitat que, a més, ens ha donat oients amb la mirada, perquè ja la ràdio es veu, com també s'ha parlat este matí, així.
Bé, doncs així és com se va parir la xarxa d'emissores municipals i així estem avui, gràcies, insistir, Generalitat i Federació per donar-nos l'oportunitat de ser visibles i de contar al món que oferim informació veraç i objectiva i pluralisme que moltes vegades també patim, no només als nostres alcaldes i alcaldesses, quan ens demanen estar presents en molts actes, perquè no s'ha parlat mai d'ingerència en la xarxa d'emissores municipals valencianes, però sí que s'ha parlat d'ingerències per banda més de l'oposició que dels governs, perquè qüestionen moltíssim la nostra feina. No entenen que la informació no és la informació d'aquella època que molts ni hem viscut. Nosaltres tenim una altra manera de viure i de ser, hem crescut en altres valors en una democràcia, per tant no entenem moltes vegades les neures de polítics joves que s'empenyen en parlar d'ingerències, quan la major ingerència és quan ens critiquen el que fem, perquè no volen comprendre que existeix pluralitat. I això és una qüestió que també volia dir. I comentar també que estem molt contents perquè gràcies en primer lloc a Empar Marco i després amb Alfred Costa, que és l'actual director del projecte autonòmic de radiotelevisió pública, hem tingut l'oportunitat que se'ns obrin les portes per primera vegada, les finestres sonores al programa El RAI. Iniciarem este caminar en cap de setmana i ara hem incorporat a una companya a la família, a Clara Castelló, que a més està tot el matí acompanyant-nos i a la que li volem donar les gràcies per estar ací i per tractar amb tant de carinyo la informació de proximitat. L'he dit a Tere i a Helena, que parla moltíssim, i a Andrea, que també és de l'equip que està per ahí, un equip tot de dones, que ja està bé, que disfruteu, que la ràdio, que Tere està fent per primera vegada pràcticament ràdio, que la ràdio està per a disfrutar i que els nervis inicials espero que s'hagin passat i que feu equip per això, per a disfrutar, perquè quan disfrutem nosaltres en la ràdio la gent també nota que estem disfrutant i per tant benvinguda Clara a la família i gràcies per acompanyar-nos. Hem de multiplicar la nostra funció de servei públic en temps de crisi com la pandèmia, com dic, ja ha estat més que justificada. I un altre prec és tindre aquest contracte programa del que s'està peleant Maite contínuament per a tindre recursos i que aquesta connexió, aquesta familiaritat que tenim així en casa que es veja efectiva. No obstant, hem d'agrair tota la part tecnològica que ens ha ajudat a les emissores que estem instal·lant a poc i que en definitiva també donarà qualitat a les nostres ràdios. He aplaudit abans l'interès de la Generalitat per descongestionar dels calaixos les llicències d'emissió i respecte a l'administració local només demanar si n'hi ha algun regidor o regidora, crec que sí, Aldaia per almenys està per ahí la seva regidora, continuar donant suport a les emissores. I també una figura molt important, col·laboradors i col·laboradores, que gràcies a ells hem omplit les nostres graelles durant molt de temps. És cert que la pandèmia ha allunyat de les emissores físicament el que és la figura del col·laborador i col·laboradora, però jo parlo per les meves experiències, la gent en quant ara estem entrant en la normalitat ha tornat a posar-se en contacte i de fet estan nasquent projectes nous de gent interessada en poder dir la seva a través de la ràdio en qüestions tan importants com el feminisme, la salut mental, la discapacitat, els esports locals, que algú també ha comentat este matí així de la importància dels esports comarcals i posar en valor als esportistes d'elit. Només ens resta també comentar que seria convenient en el baròmetre que existira un baròmetre on se delimitara i sabérem que realment el que estic dient és cert, que som útils, que no tenim estudis d'audiència, no estem en cap lloc. Ara segurament al estar el programa del RAI en a punt tindrem ocasió de conèixer quina és la repercussió que està tenint un programa que abriga tot el territori, però caldria també un baròmetre que ens ajudarà a conèixer si nos quieren i somos necessarios. Una trobada com esta jo crec que ens dona vitamines. Jo espero que el treball que s'ha fet per aglutinar a tota aquesta gent que ha participat este matí hagi estat de profit, que se sentiu
estàu a gust, que heu après moltes coses més i que trobeu interessant que cada vegada que se reunim traguem coses positives per a totes i tots, no només en l'àmbit també de cada emissora, sinó que a nivell professional que estem a gust en el que estem fent, perquè és el que comentava abans a les companyes del RAI, hem de divertir-nos treballant perquè és un treball que dona xoc per a divertir-se. Moltíssimes gràcies. Gracias, Pilar. Bueno, yo hablaba al inicio de esta mesa de ingredientes para el aperitivo. Ahora sumamos otros ingredientes y ya estamos en la hora de la comida prácticamente, pero a mí sí me gustaría, pues aprovechándome un poco de que puedo echarle la culpa a Manuel, a Manolo, de que hemos alargado el tiempo, que hubiese pues eso, un momento para un turno de preguntas. Seguro que compañeros de emisoras municipales con estos amigos de la radio local y apasionados de las emisoras municipales tienen alguna cuestión tal vez que plantearles antes de conocer las propias conclusiones que ellos pueden extraer. Piensa la pregunta, para no perder ni un segundo. Hemos sido tan al atraco que os hemos dado las gracias por invitarnos, por veniros un sábado, por plantear y por sumarnos a esto. A quienes lo hacen posible políticamente, pero también a quienes estamos día a día en las emisoras, ¿no? Esto es una bendición que recuerdo cuando hacíamos las reuniones que una vez venía alguien de Alcobendas que trataba de montar la asociación en Madrid, alguien de Ibis, que no recuerdo cómo se llama, y trataba de montar la asociación aquí, y un tal Marto Ejido de Albacete que trataba de montarla en Castilla-La Mancha. Formal, serio, de Chinchilla. Marto Ejido. Muchas gracias. El de IBI fue el primer jefe que yo tuve hace muchos años ya, que decía, nos vamos a Andalucía, que allí hay un chalao que está inventando, y ese es el que hoy tenemos aquí, a Manuel. Muchas gracias. Bueno, pues una conclusión genérica. Tenemos que trabajar de la mano y hacerlo con contenidos de calidad, aprovechando las nuevas tecnologías, pero con precaución. Muchas gracias a los cuatro. El fet de que vingueren també així, per no allargar-lo, i com és una qüestió més tècnica, no sé si sorgirà, però n'hi ha un tema que ens preocupa molt, que és el pagament a GEDI i a SGAE. Ells tenen de sobre experiència, fins i tot contenciosos, que me consta que apunta també el TEI, i gràcies a això s'està descomptant de la factura. Si no ara, després en el dinar, companys i companyes que ho hem parlat moltes vegades, els pregunteu i que puguem absorbir amb la seva visita quina és la solució que podem tindre a aquest problema. La solución va de la mano de todas las que estamos aquí. O sea, cada asociación independientemente poco va a poder hacer. Hay una cuestión fundamental y es que se nos reconozca que prestamos un servicio público, teniendo en cuenta que la ley vigente audiovisual de 2010 dice que solamente los medios de la pública tienen que hacer servicio público. Los radios comerciales, el sector privado, tiene que prestar un servicio de interés general, pero no un servicio público. Y si hacemos servicio público, tenemos que poner en la balanza cómo promocionamos la cultura, la música, etcétera, sin que se nos penalice igual que a los 40 principales, por poner un ejemplo. Y este es el gran debate. Y aquí tenemos que ir de la mano de la FEN, de la Federación Española de Municipios y Provincias, y de sus recursos jurídicos para conseguir esto. Porque cuando hemos ido directamente a la FEN, lo que ha dicho la FEN es: nosotros estamos negociando para todo tipo de festejos, actos y tal. Digo, sí, pero ¿y la radio y las televisiones? Es que eso se nos escapa. Y pues tiene que ir en el paquete. ¿No? Cada vez que organizamos una feria o algo y hay una actuación musical, hay que pagarle autores. Y eso se negocia en un paquete. Hay que meter en el paquete el servicio que las radios y las televisiones locales están prestando desde la consideración del servicio público, que también lo pelea Televisión Española, para que no se le trate igual que a un Telecinco que a una Antena 3. ¿No? Ya que la ley hizo esa excepcionalidad, aprovechemos la excepcionalidad para que tengamos una tarifa en la que incluso se nos pague por difundir cultura, que la música es una cultura.